Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales dedicado hoy a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y empezamos la mañana con la mesa redonda Cambio Climático y Literatura, un acto que, les informamos, va a ser emitido en directo a través del canal de la feria en YouTube. Por tanto, el público saldrá de espaldas en la imagen y, en caso de preguntar, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra la bióloga y divulgadora científica Odil Rodríguez de la Fuente. Muchas gracias, María. Bueno, muchísimas gracias a CaixaBank por hacer posible este encuentro maravilloso, que yo no veo el momento de hincarle el diente, como vosotros, me imagino. Daros la bienvenida a todos, además en el Día Internacional del Medio Ambiente, y yo voy a tratar de ser muy breve en las introducciones de las personas que nos acompañan aquí hoy, que tenemos el privilegio de contar con ellos para dar más espacio al debate y que realmente podamos disfrutar de sus reflexiones. Voy a empezar por Yayo. Yayo Herrero es antropóloga social y cultural, ingeniera técnica agrícola y diplomada en educación social y ciencias IDEA en ciencias de la educación. Ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción a nivel estatal y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre promoción de los derechos humanos y ecología social. Y sigue dando clases, formación en varias universidades y actualmente trabaja en una cooperativa llamada Garúa. Sus últimos dos libros son Los 5 elementos, una cartilla de alfabetización ecológica, y Ausencias y extravíos, que solo por el nombre ya apetece muchísimo. Bueno, luego tenemos al científico chiclanero Jesús Martínez Linares, doctor en física cuántica y experto en cambio climático. Ha sido galardonado con el Premio de Andalucía de Medio Ambiente en el apartado de cambio climático y economía circular, además de muchos otros reconocimientos. Y es el presidente de la Fundación Sustenta y observador internacional de Naciones Unidas para las cumbres de cambio climático. Y sus libros son Cambio climático, una realidad acuciante, y el último libro, Planeta Titanic, muy recomendable. Y por último, Antonio Sánchez Gómez, extremeño, jurista, y ha trabajado en varios países de Latinoamérica, llevando junto a organizaciones de derechos humanos casos de índole ambiental ante los tribunales. En 2019 se establece en Lago Agrio para trabajar con la Unión de Afectados por Texaco en la redacción de la demanda que daría lugar a la sentencia que prohibió los mecheros petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, desde allí ha podido navegar por el Napo hasta su desembocadura en el Amazonas y actualmente colabora con el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, y Derrotero es su primera novela. Pues muy bien, vamos a empezar. Si os parece, para abrir un poquito la espita, podemos por un lado hablar de, como estamos aquí en la Feria del Libro, de hasta qué punto pensáis que los libros son importantes para este cambio de paradigma, para vosotros a título personal, para los que os leen. ¿Qué lugar ocupan los libros y libros sobre este tipo de concienciación, divulgación, alfabetización? En orden, si os parece, de proximidad a mí. Jesús. Muchísimas gracias, Odil, por tomar la presentación. Y yo creo que sí, que son totalmente esenciales por el tipo del modo, la forma de comunicar. Nosotros hacemos muchísima divulgación, pero mucha divulgación es local, es de cara a cara, ¿no? Se trata de impactar para luego poder motivar a una reflexión un poco más pausada, que es precisamente la que se consigue con los libros. Los libros otorgan un contacto más reflexivo, más pausado, que es el tiempo totalmente necesario para que se puedan filtrar por ósmosis, que puedan permear todo este tipo, ¿no? Sí, porque la ecología es intrínsecamente no lineal. O sea, lo saben también compañeros, muy complicado, porque nosotros estamos educados en el paradigma lineal, donde los efectos son proporcionales a las causas. Pero cuando estás en la vecindad de un punto crítico, esto no es así. Una pequeña perturbación del sistema puede desembocar en una catástrofe. Y esto no es natural a nuestra forma de pensar. Y por tanto necesitamos, los libros son un aliado estratégico fundamental, precisamente para que desde el reposo, poco a poco, vayamos explicando aquello que no es obvio e inmediato, ¿no? Claro. A primera vista.
Bueno, me encanta la reflexión. Me parece que el cambio de paradigma es un tema en el que hay que incidir especialmente porque requiere, como tú mismo has dicho, mudar una perspectiva, una forma de entender y de relacionarnos con la realidad y hasta el relato, ¿no? Yayo, ¿tú qué opinas sobre el lugar de los libros en todo este proceso de cambio de paradigma? Bueno, pues voy a coincidir bastante con lo que ha planteado Jesús. Me parece crucial por ese tiempo, digamos que en unos momentos y en unos tiempos de velocidades tan brutales como los que tenemos, ¿no? Donde pareciera que la complejidad del mundo se puede resumir en un tuit o se puede resumir en un mensaje corto y acelerado, disponer de unos tiempos adecuados para relacionarte con el conocimiento me parece que te posibilita interiorizar de otra manera, ¿no? Por tanto, tanto por la difusión del conocimiento, tanto por la divulgación, y quería decir también, porque además a partir de los libros podemos conectar también con otros lenguajes. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo una novela sobre estas temáticas, o cuando, por ejemplo, lees poesía que aborda desde la poesía todo el tema de los conflictos que tenemos con la propia naturaleza, que hemos creado con la naturaleza. Me parece muy importante porque creo que en ese tiempo de calma necesitamos también otros lenguajes que no son solamente el de la razón y que te conectan con las propias emociones que suscita pues la conexión con la naturaleza, la preocupación por el deterioro de la trama de la vida de la que formamos parte, ¿no? O sea que para mí es muy importante el asunto de los libros. Bueno, también me parece enormemente acertada tu reflexión, Yayo, sobre todo porque me parece que una de las grandes asignaturas pendientes de lo que se ha llamado la lucha ecologista o el cambio de paradigma es precisamente humanizar más el relato, el discurso, la necesidad, ¿no? de este cambio de percepción, donde tiene muchísimo que ver con nuestra propia trayectoria individual y colectiva como especie. Totalmente. Con lo cual ese yo creo que es un elemento fundamental. Tú, Antonio, ¿qué opinas? Además, con tu novela, ¿no? Cuéntanos un poco qué visión tienes tú de la importancia de los libros en este proceso. Bueno, pues un poco alineado con los compañeros porque, como dice Yayo, esto de la humanización, de la visibilización de problemáticas que no solo se ven a través de, como decía Jesús, la divulgación científica, sino visibilizar eso a través de, por ejemplo, la narrativa o la novela, puede llegar a más público, ¿no? Yo cuando estuve trabajando allí preparando estas demandas a las que hacía referencia, trabajaba mucho con textos científicos que para construir la parte fáctica de la demanda había muchísimo publicado, pero claro, era algo que no llega a un público general, ¿no? Sino a un público más especializado, y fue un poco la idea de la que parte la novela, para visibilizar todo aquel problema del extractivismo y todas las violencias que lleva aparejadas de una manera narrativa, y tratar de llegar un poco a un público más general para darlo a conocer, ¿no? Claro. No, también fundamental el lenguaje, la manera de poder incorporar datos científicos, esa forma de aproximación científica con aspectos, y además tú que has tratado mucho con la causa indigenista en uno de sus aspectos, ¿no? También con esa sapiencia, esa forma también que tienen ellos, ese legado importantísimo que no podemos dejar atrás, porque hay una profunda sabiduría en cómo ellos se enhebran en la trama de la vida. Y el libro sí que te permite, ¿no? De alguna manera entretejer todas estas formas, como dices, la poesía, que llevan a la reflexión, a la emoción, a muchas formas de acercarnos, que no solo es intelectual, a este momento tan crucial que nos ha tocado vivir. Y hablando de este momento tan crucial, sí que me gustaría que aportarais vuestro punto de vista sobre las crisis y las emergencias que definen nuestra realidad. ¿Es esto una moda? ¿Es algo que de repente han confluido una serie de factores? ¿O verdaderamente estamos en un punto de inflexión? ¿Cuáles son esas crisis, esas emergencias, a vuestro juicio, que marcan el momento que nos ha tocado vivir? Yo creo, me estoy acordando de un literato francés, Paul Valéry, que tiene una frase muy impactante, que es: el futuro ya no es lo que era.
porque toda la vida de la humanidad, si nos vamos a la historia, esta conversación, esta misma pregunta, se la han hecho a Marco Aurelio a lo largo de toda la historia, ¿no? Y parece que vivimos en una forma de crisis continua y un fenómeno que que en ecologismo se llama normalidad progresiva, ¿verdad? Pero yo me quedaría, ahora que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, con dos hechos que responden a esta cuestión. El primero, positivo, que es en el año 69, cuando el hombre da el primer paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, y hace la foto de esa puesta de tierra, no una puesta de luna, sino una puesta de tierra. Se ve la Tierra desde la Luna y es una imagen que cambia la forma de ver y comprender al mundo. ¿Tu padre lo sabía bien esto, Odile? Y precisamente coincide, genera el movimiento ecologista internacional. Poco después, en el 71, ya vino Greenpeace y en el 72 vino la Conferencia de Estocolmo, en la cual se decide instaurar el Día Mundial del Medio Ambiente, que precisamente se llamaba Una sola casa. No es casualidad, ¿no? Efectivamente. Entonces hay, digamos que momentos estelares donde cambia todo y dura un segundo. Ese momento abrupto, hablamos en física no lineal, ¿no? De esos momentos de inflexión donde hay una bifurcación y nada ya es lo que era, ¿no? Entonces eso en positivo, pues fíjate, genera cosas buenas como el Día Mundial de la Tierra, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha generado, los abuelos no conocían que era una consejería de medio ambiente, eso fue mucho posterior, simplemente no se cuestionaba. Y también en esa fecha pasa algo también muy importante, que es el informe Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma al MIT. Y empieza a hablarse de que, que la actividad humana realmente es peligrosa, la forma que teníamos diseñada la economía, esa economía lineal, pues pone en riesgo, ¿no?, la próxima forma de vida de los habitantes del planeta. Y entonces simplemente un libro y una imagen cambia todo en positivo. Y empieza a desarrollarse el espíritu medioambiental, la conciencia, el poder del imaginario popular, de aportar imágenes, que es lo que estamos haciendo aquí precisamente para divulgaros, que es conectar vuestro corazón con el nuestro a partir de este imaginario. Por lo tanto, muy positiva es un momento disruptivo de transición en positivo, pero también es verdad que si ahora no hacemos la pregunta ¿cómo va la cosa 50 años después? Claro. Es la gran pregunta. Y bueno, aquí tengo dos grandes especialistas. Hay un indicador que es revelador, que es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, el día del año, marca el momento a partir del cual entramos en números rojos. Digamos que ya la demanda del hombre sobre los recursos ecosistémicos supera la capacidad de regeneración de la Tierra. Y es que hace 50 años, Odile y querido público, ese día estaba en diciembre, pero 50 años más tarde, ese día de promedio de la Tierra está en julio, y en España, concretamente, ha pasado hace poquito, el 25 de mayo. Sí. O sea que ya hoy ya estamos en números rojos, y por tanto, si bien ha sido muy importante todo el avance de la cultura ecosistémica, de la cultura de la paz, también es verdad que la cultura de la autodestrucción y la cultura de la depredación también avanza de forma exponencial. Entonces, por lo tanto, sí, la vida es así, estamos en una zona de emergencia, pero esta vez es totalmente, nunca ha sido tan importante. Somos la última generación que puede resolver el problema. El subtítulo de este libro es 10 años para salvar el mundo. Lo presenté en Nueva York en el 2019, o sea, son 7 años. Va a haber en el 2030, ya hay fenómenos del cambio climático que serán irreversibles y, por tanto, una de las cosas que explico en este libro, Planeta Titanic, ojalá, Odile, consigamos evitar colisionar contra el iceberg de nuestra inconsciencia, pero uno de lo que me quedo sobre todo es el concepto de punto de no retorno, que es precisamente intrínseco a la no linealidad. Y es que una vez que pasas ese punto, sino que se lo digan al capitán del Titanic, por la propia inercia del buque, por mucho que quieras enderezar, resulta que no hay tiempo, ya colisionamos. Y hace ya 50 años escuché a tu padre en un vídeo que es totalmente vigente, lamentablemente vigente, y pues nos avisa de esto. O sea, por tanto, sí ha habido un despertar, abrir los ojos, pero la bola de nieve ha empezado a rodar colina abajo, pero no con la suficiente velocidad. Por eso es fundamental, digamos, lo que, por tu parte y por parte de la Feria del Libro, pues intentar abrir todavía más la ventana para dejar entrar ese soplo de aire fresco que es la conciencia ambiental. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Yayo, ¿tú qué opinas sobre las múltiples crisis? La situación de emergencia es tal, y ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo voy a ser un poco bruta diciéndolo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida.
un momento en el que podríamos decir que la economía y la política dominantes se desarrollan y crecen de espaldas en contraposición a las propias bases materiales que permiten que existan la vida humana y la vida no humana también, ¿no? No voy a entrar, porque me gustó mucho cómo lo explicó Jesús, en la dinámica de cambio climático, pero sí quería referirme a algunos otros problemas que vemos todos los días en los medios de comunicación, pero desde mi punto de vista no suficientemente conectados con lo que hay debajo, ¿no? Me voy a referir ahora estos días que estamos, y meses, hemos visto toda la cuestión que tiene que ver con la crisis energética, con las subidas de los precios de la electricidad, al hilo de la invasión de Ucrania, todo el problema del gas natural que viene dado porque bueno, pues nuestro modelo económico globalizado es un modelo petrodependiente y energívoro, y el petróleo, el carbón, el gas natural son recursos finitos que están tocando sus picos máximos de extracción, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la economía se encuentra con dificultades para tener combustibles fósiles baratos para mantener un tamaño económico que es absolutamente brutal, ¿no? Claro, las soluciones que se ponen encima de la mesa son, bueno, pues pasemos a las energías renovables, que obviamente hay que hacerlo, pero para generar energías renovables hace falta cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, otros muchos minerales que también son finitos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que haber construido, desde mi punto de vista, la forma de organizar la vida en común sin tener en cuenta que vivíamos en un planeta que tiene límites físicos y sin tener en cuenta que los cuerpos de las personas son vulnerables, es decir, que tienen que comer, ser alimentados, cuidados, que las personas no vivimos al margen de la naturaleza, es decir, ese error antropológico ha conducido a generar unas culturas que utilizan la naturaleza como si hubiera sido un gran almacén a disposición de los seres humanos y no como algo extremadamente complejo, como decía Jesús, de lo que formamos parte, ¿no? Hay una filósofa que se llama Isabel Stengers, que ha trabajado mucho con Prigogine, precisamente en toda la dinámica de sistemas, que a mí me encanta como lo dice. Ella habla de que la política y la economía en este momento están viviendo lo que ella denomina la intrusión de Gaia, es decir, la naturaleza se ha convertido en un agente político con el que no se puede negociar. Es decir, la dinámica del cambio climático o el agotamiento de recursos finitos hacen que el modelo económico esté teniendo dificultades para reproducirse. Y eso conduce a la conexión con otras crisis que están directamente conectadas con ellas, ¿no? Una profundización brutal de las desigualdades entre seres humanos, un proceso de migraciones forzosas, es decir, personas que están siendo expulsadas de sus territorios. Y voy a ser un poco provocadora también. Si la valla que en este momento rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja de entrar alimentos, pesca, energía y minerales, la Europa rica no dura ni 2 meses, ¿no? Con lo cual se desencadena una dinámica absolutamente extractivista que conduce a las cosas que ha trabajado, vamos, que yo no voy a mencionar mucho porque Antonio las ha trabajado de forma mucho más directa que yo, que es la conversión de muchos territorios del mundo, fundamentalmente los países pobres, en zonas de sacrificio que son directamente arrasadas y saqueadas en beneficio de los sectores privilegiados del planeta, ¿no? Eso lo podríamos conectar con una crisis profunda de cuidados, porque los seres humanos necesitamos cuidados que han sido proporcionados históricamente mayoritariamente por mujeres, y ahora mismo muchas mujeres del mundo, comunidades, tienen que sostener la vida en sistemas que, sin embargo, atacan la propia vida, ¿no? Es decir, que desde mi punto de vista no se puede separar lo que le está pasando al planeta y a la trama de la vida del destino humano, porque somos parte de ella cuando muchas veces decimos salvar el planeta, a ver, al planeta no hace falta que nadie lo salve, ni a la trama de la vida, que se salva ella sola. Si algo está en riesgo ahora mismo es la posibilidad de una vida humana digna y decente en estos modelos económicos que se desarrollan de espaldas a ella, ¿no? Claro. Qué interesante, maravilloso. Es decir, que es una profunda crisis sistémica que tiene manifestación, como todos los sistemas, con diferentes caras, antropológica, existencial. Estamos de alguna manera, tenemos que replantearnos quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos y hacia dónde vamos, y reencontrarnos con nuestra verdadera esencia como una especie más
y una especie asombrosa que tiene esa capacidad de conciencia, pero qué menos que esa capacidad, que es el resultado de cerca de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra, se ponga al servicio de la vida y no al revés. Antonio, ¿tú qué opinas y qué has visto y qué has vivido sobre estas crisis y sobre esta situación de emergencia? Sí, en primer lugar, con referencia a lo que decía Jesús, este momento disruptivo es lo que estamos viviendo y puede que de no retorno, creo que también no solo las consecuencias de la emergencia, sino las respuestas que le estamos dando. Y en mi ámbito, las respuestas jurídicas, ¿no? Todos estos instrumentos supranacionales que se están trabajando ahora en la Unión Europea, diligencia debida y el Tratado de la ONU de Empresas y Derechos Humanos, que están yendo otra vez a ese ámbito de voluntariedad para las empresas, que nos han vendido un poco la idea de que es complementario con otra legislación de obligatorio cumplimiento para las empresas. Sin embargo, la historia nos está diciendo que en realidad son excluyentes. Entonces, todos estos instrumentos jurídicos en los que se sigue dejando a las multinacionales, en este caso extractivistas, la autorregulación está cerrando el paso a instrumentos que realmente les obliguen a cumplir con los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Son instrumentos digamos, del primer mundo, pero que tienen sus consecuencias en el sur global, que son los países que tienen las economías dependientes de este tipo de este modelo económico del extractivismo. Y sí, como decía Yayo, pues todo esta ocupación de territorio, ahora estamos acostumbrados lamentablemente a ver noticias todos los días sobre la guerra, pero aquello que está pasando en estas zonas de sacrificio en realidad es una guerra dilatada en el tiempo, soterrada, pero que tiene los mismos componentes en cuanto a ocupación de territorio, desplazamiento de población, con el fin último de apropiación de recursos del territorio, incluso con un componente de militarización en muchos casos. Y bueno, y con una eliminación física, además del enemigo, ¿no? Del disidente, que si el hostigamiento y la amenaza previa no funciona o la criminalización, se le acaba eliminando físicamente, se le acaban asesinando, ¿no? Como a tantos defensores y defensoras en territorio. Sin embargo, en estos países, por lo menos en los que yo he trabajado, Colombia, Bolivia y Ecuador, a nivel nacional sí que jurídicamente se está planteando una respuesta. Estos tres países tienen constituciones muy recientes, forman esto que se ha dado a llamar el neoconstitucionalismo latinoamericano, y que en cuanto a protección del medio ambiente han instaurado una serie de derechos estrechamente vinculados y fuertemente protegidos, como son el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la salud, derechos colectivos de pueblos indígenas, o el derecho o el otorgar a la naturaleza, al medio ambiente, a sus ecosistemas y ciclos vitales, la condición de sujeto jurídico, ¿no? de derecho. Tanto Ecuador lo ha hecho en la propia Constitución, como Colombia y Bolivia de manera jurisprudencial, luego lo han recogido también en el sistema constitucional, y además han instaurado una serie de instrumentos, de recursos para que dan una efectiva y rápida respuesta, ¿no? En caso de que haya demandas en ese sentido, porque no es como acá en España o en Europa en general, que quien conoce de la violación de estos derechos fundamentales que deba ir a un tribunal, al Tribunal Constitucional, ¿no? Ese control concentrado en un solo órgano. Allí hay un control constitucional difuso. El último juez del pueblo más remoto de la Amazonía o perdido en los Andes resuelve directamente e inmediatamente, lo cual tiene bastante sentido si se trata de una violación de derechos fundamentales, que no te vas a esperar 7 o 8 años como pasa aquí. Entonces, bueno, por poner algo positivo, ¿no? Está claro que el anverso es que en estos países tienen estas dependencias fuerte del extractivismo, pero está esta otra instauración ahora de este modelo jurídico que además parece que va a tener va a seguir
establecidas en otros países. En el borrador de la Constitución de Chile ya, si finalmente se aprueba, también va a constituir a la naturaleza como sujeto jurídico de derecho. No solo lo recoge, sino que lo supera, ¿no? Por lo que yo he visto en el articulado, y el propio sistema interamericano de derechos humanos, a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está recogiendo toda este nuevo cambio de paradigma en lo jurídico, que va a brindar muchos instrumentos para poder incidir, ¿no?, en eso que se llama la arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Todo esto que han montado las transnacionales, ese sistema, ese conglomerado de barreras jurídicas y no tan jurídicas, también cooptaciones de gobiernos, jueces y demás. Parece que se va a poder abrir brecha por ahí, que ya se está rompiendo la base de todo ese conglomerado de barrera de impunidad, y bueno, es algo de lo que nos tenemos que felicitar, porque parece que además va a tener continuidad, y bueno, y yo creo que es la vía, que frente a gobiernos totalmente cooptados por las transnacionales, que haya la posibilidad de que la sociedad civil pueda demandar colectivamente, porque además son la legitimación activa para demandar, la tiene la población civil, incluso los menores de edad, como representantes de las generaciones futuras, y a quien más le interesa el desarrollo sustentable, de accionar estos procedimientos. Claro. Pues una vez visto esta radiografía rápida a la crisis, a los límites en muchos sentidos, ¿no? Lo que significa, y un poco el lado positivo de lo que significa tocar los límites, pegárnosla, ¿no?, que parece que el ser humano se la tiene que pegar para reaccionar. Una reflexión que sí que me gustaría que hicierais, que quizá esto es remontarnos a esta famosa discusión entre Hobbes y Rousseau de nuestra naturaleza. Somos malos por naturaleza, somos un cáncer para la vida. Es decir, poco vamos a poder hacer, porque es que está en nuestra naturaleza ser depredadores, ¿no? Y el sentido que tenemos de la acumulación, de la economía, o por el contrario, no. Y esto ha sido un espejismo heredado. ¿Cuáles son las razones profundas, antropológicas, psicológicas, económicas, que nos han llevado a este punto? ¿Y tiene remedio? Es decir, ¿forma parte de nosotros o podremos reaccionar pegándonosla, como parece que estamos en proceso de pegárnosla? ¿Qué opinas, Jesús? Odil, qué gran pregunta. Bueno, en muchos ámbitos a mí me vais a dejar que sea original y desde el punto de vista de un físico. En esta ocasión. Claro. En esta ocasión. Porque pues dejo la patata caliente de la antropología y del aspecto jurídico, pero bueno, hay un gran debate antropológico y filosófico sobre Rousseau, ¿no? El Emilio. Somos buenos por naturaleza y es la naturaleza la que corrompe. Hobbes decía, ¿no?, que el hombre es un lobo para el hombre. Exacto. Hay otro libro, un clásico, que es El Señor de las Moscas, que precisamente recomiendo, trata también sobre esa cuestión. Pero en mi caso, desde el ámbito físico, pues hablaría de Carl Sagan, que tiene una visión muy, muy interesante. Y él dice que, desde el punto de vista fenomenológico, descriptivo, primero es verdad que el hombre es una criatura preciosa. Carl Sagan decía, somos polvo de estrella. O sea, fíjate, Odil, la que se ha liado para que tú y yo estemos hablando. Madre mía, 13.700 millones de años de evolución del universo. Si te tocas, estos materiales que hay aquí han sido cocinados en estrellas que luego han explotado con una supernova, que luego se forma el sistema. O sea, todo eso para que tú y yo y tú también estemos aquí ahora, que eso es maravilloso. Increíble. Somos criaturas, y además estamos, en el punto de vista de la conciencia, en la punta de lanza. Decía, por ejemplo, Ray Kurzweil, ¿no?, todo el universo es una máquina que se autocomputa a sí misma y al final hacia un estado más elevado de conciencia. Y hasta que se muestre lo contrario, por el momento somos la punta de lanza. Entonces fíjate que de trabajo, si realmente ahora mismo nos extinguimos, ¿no? Llegamos al ecocidio, ¿no?, que sencillamente es a donde estamos por motu propio, ¿no?, abocados. Y la cuestión, según Carl Sagan, es que la parte positiva es que sí, ha habido un gran avance de la cultura de la paz, pero que crece linealmente. Y lo vemos como por ejemplo, ahora nos hablaba Antonio de derechos humanos de tercera generación. Derechos humanos, la Carta de Derechos Ambientales del Planeta Tierra, es todo o el animalismo, son grandes evoluciones.
Decía que precisamente podemos juzgar a una civilización de cómo trata a los animales y cómo trata, ¿no? Y vamos avanzando claramente y poderosamente, pero es que si miramos el reverso de la moneda, la capacidad de autodestrucción, ¿no? Einstein decía que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí la cuarta, ¿no? Que será a empujones. Perdonadme el humor de Cádiz, pero el vicepresidente de mi fundación dimitió, era biólogo, y decía, Jesús, no puedo saber tanto. ¿Cómo lo hace? Y yo decía que el optimismo es lo que hace que las cosas sucedan. O sea que yo, perdonadme mi optimismo, pero un optimismo metodológico. Me parece fantástico. ¿A que sí? Si no. Y entonces, bueno, lo que dice Carl Sagan es que estamos en un momento de transición culmen en la historia de la humanidad. Estamos, por una parte, con una crisis existencial, o sea, estamos caminando como una cordillera y nos podemos caer para un lado o para otro. Hay un lado que es simplemente el ecocidio, por agotamiento de recursos naturales, cambio climático, etcétera, etcétera. Si no hacemos nada, sabemos que llegamos a 3-4 grados. Eso le llamamos entre nosotros escenario Mad Max, para entendernos. Y sin embargo, es un momento culmen porque los problemas de la humanidad son globales, como es la crisis pandémica y la crisis ecológica. Son las dos caras de la misma moneda que nosotros, esa cultura que tenemos de depredadora, de intentar, bueno, pues entender que nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza, ¿verdad? ¿Sabéis que el Titanic tenía la mitad de los botes salvavidas? Porque como todo el mundo sabe, el Titanic es un barco insumergible, la joya del Imperio Británico. Y al final se hundió en el mismo viaje de su inauguración. Por eso es que nos pasa lo mismo con lo que se llama el paradigma de estacionalidad. Como todo el mundo sabe, los recursos son ilimitados e infinitos. Hay un dicho que dice que todo aquel que crea en un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados es un loco o un economista. Entonces, bueno, vuelvo a lo de Carl Sagan, para ilustrarlo, pero el gran momento histórico de la humanidad lo estamos viviendo ahora. Y solamente tenemos muy poco tiempo para decidir una historia que data 13.700 millones de años y que nosotros ahora somos la última generación, la generación bisagra, que puede decirlo. Señores, o damos un paso y realmente la cultura de la paz impera, y eso significa, por ejemplo, a mí me gusta soñar, como bien decía un señor llamado Félix, ¿no? Pues las utopías marcan el camino. Claro. Y pues yo sueño con los Estados Unidos del planeta Tierra, con una nueva ONU como Parlamento de la Humanidad, donde esos derechos humanos y derechos ecológicos se hayan extendido por toda la Tierra. Bueno, Jesús, no te adelantes, que esa es la última pregunta. Ah, ya me estás hablando de tu utopía. Perdón. Es que alguien ha salido el libro. Bueno, pues simplemente termino diciendo que el reto de Carl Sagan es decir, señores, que tengáis claro que nos estamos jugando no la naturaleza, que se reirá de todo esto, sino de la especie humana. O aprendemos en 10 años a encontrar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, o simplemente game over. Game over. Por lo tanto, esto es también un reto, porque se trata de descarbonizar la economía, cambiar nada más y nada menos, cambiar todo el sistema de producción y de consumo. Ahora supongo que nos preguntarás cómo hacerlo. No nos va a dar tiempo, pero bueno, eso es lo malo de esto. Perdón, es que es demasiado interesante. Sí, es que nos tenéis que dar un par de horas más. Yayo, ¿qué ves tú que son esas, cómo somos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy totalmente refractaria a la cosa esta de que los seres humanos somos un cáncer, o somos un problema, o somos un virus, ¿no? Porque de hecho no son todos los seres humanos del planeta los que le han declarado la guerra a sus territorios. Hay muchos pueblos originarios, pueblos campesinos, sociedades que viven y que han sido capaces de vivir armónicamente con ellos. Luego yo diría que somos fundamentalmente una parte de la sociedad, fundamentalmente occidental, fundamentalmente enriquecida, organizada bajo lógicas capitalistas, y cuando hablo de capitalismo quiero aclarar que me refiero al capitalismo que conocemos y estoy englobando el capitalismo de Estado de China o el capitalismo que puso en marcha los países del llamado socialismo real en la Unión Soviética, es decir, que no es tanto un tema político de la etiqueta que colocas, sino una forma de producir que pretende crecer ilimitadamente sobre un planeta Tierra que tiene límites físicos, ¿no? Digamos, ese choque estructural ante esa imposibilidad, yo creo que marca esa guerra contra la vida que por tanto es propia de una parte de la población del planeta y no de toda, ¿no? Pero hay otros, yo quería añadir a las cosas que ha planteado Jesús,
claro, el cómo se construye en Occidente la cultura antropológicamente, ¿no? Somos una cultura que ha aprendido a mirar la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. ¿A qué me refiero? Ya en la época de Platón, Platón divide el mundo en dos grandes pares de opuestos: el mundo de las cosas, que es lo que se muere, lo que se pudre, lo que desaparece, y el mundo de las ideas inmateriales. Y posteriormente, durante el periodo de la modernidad, por ejemplo, Descartes vuelve a dividir el mundo entre una res cogita, es decir, la capacidad de razonar, y una res extensa, que es el mundo sobre que razonas, que él concibe como completamente separados, ¿no? Como muy bien luego nos explicó la ciencia y la física, me voy a atrever voy a usar, ¿no? A partir del principio de incertidumbre de Heisenberg, a partir de la teoría de la relatividad, aprendimos que los seres humanos no estamos flotando por encima de la Tierra, sino que somos parte también de esa trama de la vida, y que por tanto, una trama de la vida extremadamente compleja, y que por tanto la lógica, mucha de la lógica tecnológica que hemos desarrollado es una lógica tecnológica que estaba pensada para actuar sobre las cosas muertas, como si la Tierra fuera una gran máquina previsible, y no vale para comprender lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, lo infinitamente complejo. Y entonces hemos terminado desarrollando economías, digamos, que tienen una lógica radicalmente distinta a la propia lógica de esa trama de la vida o de la naturaleza, ¿no? En concreto, nuestro modelo económico, y es una raíz, yo creo que fundamental, sobre la que habría que reflexionar en profundidad, nuestro modelo económico es un modelo económico que ha reducido el concepto de valor al concepto de precio. Es decir, dentro de nuestra economía solamente tiene valor aquello a lo que le puedes asignar un precio. Pero claro, ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la regulación del clima? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres llamadas amas de casa hacen en los hogares sosteniendo la vida? Todo eso que no tiene precio dentro de nuestros modelos económicos no es considerado como de interés económico. Y eso ha terminado generando un modelo de producción en donde la producción está desgajada de la vida. Es decir, no se produce aquello que sirve para satisfacer necesidades humanas, se produce aquello que hace crecer la economía. Y a veces se producen cosas utilizando materiales finitos y utilizando recursos de la tierra que son indeseables. Voy a poner un ejemplo un poco tonto. Podemos producir trigo y podemos producir armamento, que ahora mismo hay una explosión armamentística brutal, ¿no? Ambas producciones, cuando se miden económicamente, se miden en euros. Es decir, tantos euros de producción de trigo, tantos euros de producción de armamento. Si midiéramos esa producción desde el punto de vista de las necesidades humanas que se satisfacen, todo el mundo diría que el trigo satisface la necesidad humana de la alimentación. Ese es su valor antropológico y humano. Pero casi nadie, salvo algún psicópata, diría que la bomba realmente producida que tengo aquí, detonada, sirve para satisfacer necesidades humanas. Tenemos un modelo económico que no nos permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Y al medir solamente en términos económicos, pues hemos terminado generando una especie de dimensión religiosa de la economía. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Todo merece la pena ser sacrificado. Y desde mi punto de vista, esa es la raíz económica junto con la otra raíz antropológica de la destrucción o de esa guerra contra la vida y sobre todo de la incapacidad de verla. Muy interesante, Yayo. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Somos malos por naturaleza? ¿Crees en el salvaje noble, como decía Rousseau? ¿Cuál es tu visión de nuestra esencia? No, yo estoy con Yayo. No creo que este modelo de acumulación sea algo inherente, que lo llevemos en el ADN, sino que se ha dejado hacer, ¿no? En todo este modelo que pueden hacer con el colonialismo y que ahora se perpetúa con que las transnacionales campen a sus anchas, es por un dejar hacer. Es decir, el capitalismo no es el orden natural de las cosas, sino que debe sustentarse en algo que es el liberalismo, que le ha permitido darle la cobertura
jurídica o no ponerle frenos para que se haga con todo, ¿no? Y volviendo pues a esto de si no se hace y no se hace ya, y yo tengo muchas esperanzas en este tratado de la ONU, pero veo que cada vez el lobby empresarial está metiendo más mano y el borrador a cada vez más y más recortado en cuanto a la obligatoriedad de normas a cumplir por estas empresas transnacionales, al final va a quedar desnudo y posiblemente en nada, y yo creo que es que nos jugamos el futuro con ese tratado, ¿no? Y por otro lado, lo que decía ya yo, bueno, evidentemente esto de no saber contabilizar más que monetarizar, ¿no? Todo bien, bueno, así viene siendo, ¿no? Pero también en estos países del sur global ahora también se está reconociendo este buen vivir, ¿no? Que hacía tu referencia de los pueblos ancestrales con mayor o menor acierto y de una manera más o menos populista, pero se está recogiendo, ¿no? en el acervo constitucional y jurídico, y ya es un paso ese reconocimiento, ¿no? A otra forma de relacionarnos con el medio. Sí. Bueno, os veo muy optimistas, ¿eh? Lo cual es maravilloso, pero a mí me gustaría apuntar también que no se nos olvide, aparte que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, yo soy mucho más rusoniana, pero yo creo que podemos incluso remontarnos a la escisión inicial, que para mí es el comienzo del Neolítico. Es donde el ser humano empieza a domesticar plantas y animales, y ahí hay un periodo de transición donde todavía se dan comunidades que viven en armonía con el entorno, pero ahí es donde empieza el ser humano a colocarse fuera, ¿no? Y a decir qué le puedo sacar a la naturaleza, qué puedo extraer de ella y qué no me interesa y tengo que dominar o tengo que quitar. Y de ahí, bueno, pues a la Junta de Extinción de Animales Dañinos, etcétera, ¿no? Con lo cual hay muchos componentes. Yo creo que el económico es un crisol también de algo antropológico profundo que viene desde muy atrás. Y claro, ahora estamos en ese punto de inflexión, como tú muy bien dices, Jesús, donde vamos a tener que decidir. Esto no es solo cambio climático, es decir, vamos a tener que decidir qué tipo de especie queremos ser, qué tipo de vida queremos vivir y aspiramos a vivir para nuestros hijos, para nuestros nietos y para el futuro, mucho más allá de que es la propia subsistencia, sino, y esta es la pregunta que os quiero hacer, ¿cómo es ese futuro que imagináis utópico, pero al que creéis que podríamos llegar, porque sois optimistas y pensáis que tenemos herramientas y pensáis que no está en nuestra naturaleza el cargarnos todo el invento, ¿no? Que podemos recomponernos? ¿Cómo es ese futuro al que pensáis que podríamos llegar? A lo mejor no nuestros hijos, pero imaginaros, ¿no? Nuestros bisnietos o tataranietos o lo que toque, ¿cómo sería ese mundo en el que positivo, ¿no? En el que podría vivir el ser humano en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos? A ver, Jesús. Totalmente. Sí, la verdad es que me contesté antes de tiempo. Sí. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, yo diría efectivamente, ¿cómo visualizo? ¿No? Cerremos los ojos, soñemos. Vamos a hacerlo todo. Vamos a cerrar los ojos por un segundito. Vamos a juntar las manos, vamos a tacto y vamos a imaginar de 2030 a 2040 Constitución de los Estados Unidos del planeta Tierra. Desde la ONU hemos refundado la ONU. Hay un Parlamento de la Humanidad. Se ha extendido todos los derechos humanos, derechos del planeta Tierra a toda la madre Tierra. Sustituimos los ejércitos por policía, con lo cual ya no hay necesidad de esa espiral de inversión bélica que vemos ahora. Hemos trascendido ya la cultura de la guerra, avanzamos a la cultura de la paz. Hay un discurso de un economista que nos decía, yo en el 2022 estaba en la Feria del Libro con Odile y escuché allí un físico que decía que había que cambiar el modelo económico, que nuestro modelo económico sabe muy bien cómo reflejar los bienes de consumo en el PIB, pero la gente se dio cuenta que estaba totalmente agotado, que ya de hecho ya desde hace 20 años hay más dinero en el intangible que en el tangible, y por lo tanto hay que redefinir la economía. Se dieron cuenta que también el capital social es esencial, que es la fe en el sistema, la fe en la humanidad, la fe, eso es economía. La economía se trata de intenciones, no de objetos. La gente se dio cuenta que el capital ecológico hay que incorporarlo en un modelo económico responsable, y la gente entendió que quien contamina paga.
Y por lo tanto, la gente se dio cuenta de repente de que bueno, uno de los conferenciantes fue a beber el agua y dijo, caray, ¿cuántos miles de euros tendría que valer esto si tuviera que tener el precio incorporado de recogerlo en el Atlántico Norte? Una vez que... Y la gente, Imagínate. escuchando a Antonio Yayo, se dio cuenta que las cosas no cuestan lo que valen, Exacto. pero que tenemos que incorporar el nuevo sistema económico, pues que entren en juego todos estos aspectos, para hacerlo sencillamente justo. Los economistas comprendieron que se trata de una falla de mercado de libros, que estamos mal desde la revolución industrial. Las tribus indígenas nos dieron algo fundamental, que me transmitieron en el 2014, Expedición Ártica Sustenta, con los samis, una cultura ancestral de equilibrio con la madre tierra, que nos dijeron, Jesús, dile a la gente que abrace un árbol, para sentir la conexión. Porque en el momento que te das cuenta de ese respeto natural, una vez que abres los ojos a ese respeto, todo cambia. Se trata de recuperar la dignidad de los pueblos que saben llamarse a sí mismos hijos de la tierra. Por lo tanto, hay un indígena que habla de todo esto, y viene también una señorita llamada Odile, que habla de su padre, que hace de los años 70, 50 años, empezó a hablar de todo esto, y él iba con tus hijas, y dijo, estas son las nietas de este señor que soñó una vez que todo esto era posible. Y nos hizo a todo un país cambiarnos y volcarnos hacia el medio ambiente. Legiones de personas estudiando biología, por ejemplo la que tengo a mi derecha, y nos hizo soñar. En ese momento esta señorita se levanta y dijo, quiero recordar desde aquí, desde la Constitución de los Estados Unidos del planeta Tierra, a Eleanor Roosevelt, que dijo aquello de el futuro es de aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Por tanto, soñemos. Muy bien, Jesús. Me encanta. Yayo. Sí, yo voy a ser un poco más... Aterrizada. Sí. Porque la parte de sueño ya la ha puesto fenomenal Jesús, ¿no? A ver, yo creo que para poder... Yo me imagino que ahora mismo lo que tenemos por delante es la posibilidad de construir horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que tenemos para poderlo hacer viable, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir proyectar unos horizontes de sueños y de deseo que sean horizontes que aterricen en la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es la de un planeta que ya está en proceso de cambio climático y la de un planeta parcialmente degradado, ¿no? y agotado. Entonces, eso quiere decir que yo diría, en mi sueño utópico, partiría de un contexto y plantearía tres principios, ¿no? El contexto es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, globalmente los seres humanos, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía, con menos materiales, con menos posibilidad de extraer y de saquear riqueza de la tierra, ¿no? Y para poder, ese que es el contexto, que no es una opción política ni una opción ética ecologista, sino que es lo que estamos y vamos a vivir, podemos construir la vida en común basada, yo diría, en tres principios. El primero sería el principio de suficiencia. Significa aprender a vivir con lo suficiente, mucho más fácil de decir que hacer. Pero el principio de suficiencia es un derecho y una obligación. Es derecho porque aquellas personas que no tienen lo suficiente necesitan tenerlo, y es obligación porque todos aquellos que tenemos mucho más de lo material que nos corresponde tenemos que decrecer en ese consumo, ¿no? El segundo principio, muy relacionado con ese, es el del reparto. El del reparto de la riqueza y el reparto de las obligaciones que comporta el hecho de ser una especie viva. Es decir, la obligación de reconocernos como parte de la Tierra con límites y la obligación de reconocernos como seres interdependientes que viven con muchos otros seres humanos que también tienen derechos y con el resto del mundo vivo que también estamos obligados a preservar y a cuidar. Y el último de los principios sería ese, el del cuidado. Es decir, nuestras economías están orientadas por el principio del crecimiento económico y eso se lo lleva todo por delante. Y necesitamos economías y sociedades orientadas por el principio del cuidado de la vida, del cuidado de todas las vidas. ¿Cómo sería una reforma fiscal desde la perspectiva del cuidado? ¿Cómo serían las leyes laborales? ¿Cómo serían las políticas de frontera? ¿Cómo serían los modelos productivos? ¿Cómo sería la educación si lo prioritario fuera el cuidado del conjunto de la vida?
Y ahí tenemos otro programa político que ya está en marcha, que mucha gente está trabajando, no es cierto que no haya alternativa, y ahí, por ejemplo, las lógicas del Sumai Kasai, del Sumai Kumaña o del buen vivir que vienen de los países del sur global son claves, igual que las que podemos plantear desde aquí, ¿no? Y puede sonar utópico, utópico en el mal sentido de la palabra utópico, como flotante, pero fijaos en el confinamiento. El confinamiento ha sido la explosión comunitaria más fuerte que hemos vivido en los últimos años. O sea, han sido miles de personas las que en sus bloques, en los barrios, en los pueblos, han salido a la calle a decir: yo me quiero hacer cargo de otras y otros. Yo me siento con la obligación de hacerme cargo y de cuidar a otras personas que tengo alrededor. Y eso, que la narrativa dominante del hombre es un lobo para el hombre, dice que no es natural, que no es normal que surja, sin embargo es muy normal. Rebecca Solnit, en su libro Paraísos en el infierno, hace un mapeo de todas las grandes catástrofes de los últimos años y nos muestra de una forma bastante documentada cómo, más que peleas de todos contra todos, surgieron dinámicas de apoyo mutuo que sirvieron para la gente que sobreviviera y saliera hacia adelante. Yo creo que el futuro y la utopía va a depender mucho de que desde ya hagamos posible que cuando vengan cosas duras, que van a venir, sea más fácil que surja la lógica de la colaboración y del apoyo mutuo que la lógica de la lucha de todos contra todos, ¿no? Y por último decir que no es posible que haya imaginación si no hay memoria. Entonces, para poder tener imaginación hace falta memoria y, por tanto, tenemos que recuperar la memoria de los pueblos que han luchado, que se han organizado, que han sabido convivir con la tierra y probablemente dar mucha visión a miradas subalternas, históricamente despreciadas, que en este momento pueden ser guías y orientaciones importantes para desarrollar esa imaginación, digo, anclada, bien anclada en la materialidad de la tierra y los cuerpos, ¿no? Te ha dado pie a ti perfecto, porque está hablando de memorias, tú has estado muy en contacto con ese contraste, ¿no?, entre la desmemoria y el hacer lo que sea por un único interés, que es el de la acumulación del capital, y luego, por otro lado, el del legado, el de la memoria, el de la raíz, y cómo se compatibilizan, no es la palabra, pero vamos, cómo chocan esas dos realidades. Desde tu perspectiva, muy real y muy aterrizada de ese lado del mundo, ¿cómo ves tú esa utopía? ¿Cómo ves tú ese futuro al que podríamos llegar? Bueno, a mí me gusta también imaginar un futuro como el que pinta Jesús, de paz y armonía. Creo que la vía es la que dice Yayo, el de crecimiento, pero no creo que vaya a ser, como dices tú, tan impuesta por la realidad esa vía en cuanto a que los recursos sean finitos, porque se buscan sustitutos y vemos que se siguen explotando y las mismas dinámicas siguen funcionando. Entonces yo creo que más bien va a llegar o si llega, que esperemos que sí, por una regulación y una cortapisa de luchas sociales y probablemente incluso acción directa. Totalmente. Y bueno, una confluencia de vías entre las que no podemos descartar ninguna, porque será la confluencia la que nos salve del desastre total si es que se da. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay que regular, sobre todo regular mucho, no fiarlo todo a que los recursos sean finitos y al final vayamos a tener que decrecer porque el planeta no da más de sí, porque estamos viendo que en realidad sí que da más de sí y que hay nuevas formas de crear energías y que hay nuevos minerales y que hay tierras extrañas y que hay todo esto y que las formas de explotarlas siguen siendo las tradicionales, ¿no? Y sigue funcionando con estos otros recursos ese modelo de acumulación por desposesión y absolutamente depredador. Entonces yo creo que sobre todo es regulación y no dejar hacer sobre todo al extractivismo, no dejarle campar a sus anchas y a partir de ahí empezar a construir otra cosa. O sea, tú te imaginas un futuro hiperregulado, porque ahora mismo tenemos un problema de regulación desde el punto de vista de la burocracia y de extremadamente, extraordinariamente excesivo, ¿no? Y además un gran sinsentido porque, por ejemplo, una producción ecológica
tiene que pasar por muchísimo más papeleo y burocracia que una tradicional que causa un impacto enorme, ¿no? O sea, es una regulación bastante absurda. Pero claro, si vamos a una hiperregulación, Sí, no puede ser un poquito... A mí me resulta, y a ver el tiempo que tenemos, un reto personal pasar del momento actual a ese utópico imaginado, ¿no? O sea, esta transición no termino yo de meterle el diente porque efectivamente yo creo que pasa por una relocalización obligada para estar mucho más en contacto con esos límites, con esa realidad. Pero luego, ¿qué ocurre a nivel político para pasar a esas Naciones Unidas del mundo? ¿Esto qué va a ser? ¿Va a ser con mucho conflicto de por medio? Estas crisis confluyentes que, aunque no tengamos que pasar, como dices tú, por ese límite, por ese tocar límites, es que ya está pasando. Es que eso tiene un impacto directo en la economía. Y estamos empezando a ver esas cuellos de botella de suministros, esos problemas energéticos, la inflación. En el fondo, este constructo económico global es enormemente frágil, no es resiliente en absoluto. Entonces, a nada que se empiece a tambalear esos límites, esa realidad planetaria, todo esto puede petar, pero de una forma absolutamente extraordinaria. Entonces, eso a mí me da mucho vértigo. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Qué recomendaciones, y ya quizá para cerrar, hacéis a título individual y colectivo con el vértigo que estoy convencida que todos sentimos ante lo que vemos que se nos viene encima, ¿no? O sea, ¿cómo nos hacemos más resilientes? ¿Cómo afrontamos esto sin que medien guerras, conflictos sociales, revoluciones, hiperregulaciones, ecofascismo? O sea, muchas de estas cosas de las que se hablan, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué recomendáis que podemos hacer para que no produzca tanto vértigo? Jesús. Bueno, para tranquilizarnos un poco, decir que hay un ingrediente fundamental en todo este potaje, que es la tecnología, ¿no? Yo en el 2017 me fui a la Universidad de la Singularidad, que está creada por Google y la NASA, ¿no? Para familiarizar la sociedad con este tipo de tecnologías que son esenciales para todo lo que hemos hablado hasta aquí ahora, porque, bueno, tal como lo explicaban ellos, si me doy 30 pasos llego hasta allí, hasta el fondo, cada uno de 1 metro, pero si los pasos son no lineales, 2, 4, 8, 16, 32, 64, voy a la Luna y vengo. Entonces, precisamente esa característica de velocidad fue la que a mí me animó a ir para allá y a mí me abrieron los ojos y me tranquilizaron, porque uno de los ingredientes clave, porque precisamente la curva de crecimiento de la economía con la curva de impacto ambiental, quien habla entre esas dos curvas es la tecnología. Si la tecnología es marrón, tenemos impacto, pero si la tecnología es verde, pueden cambiar las tornas, ¿no? Y, por lo tanto, la buena noticia es que si os vais a Silicon Valley, se nos caen los palos del sombrajo, hay muchísimas tecnologías pro medio ambiente que se están desarrollando y que podemos poner lo que yo llamo la mayor fuerza del universo, que es el talento y la creatividad de los emprendedores, de esos chavales, ¿no? Por lo tanto, es un ingrediente fundamental y positivo. Decías tu razonamiento es muy lógico, ¿no? Si a lo que conocemos del medio ambiente, hay mucha gente que dice, más trabas, más burocracia, pero un momento, tecnología también nos puede ayudar. Por el tema primero, blockchain, trazabilidad, y segundo, inteligencia artificial, para acelerar la tramitación. La tramitación no lo tiene que hacer burócrata, no lo tiene que hacer funcionario. La tiene que hacer una inteligencia artificial, que es la que se ocupa de procesos mecánicos y estandarizados, ¿no? Y por tanto serán 2 elementos de optimismo que quiero añadir como conclusión. Pero la pregunta final, ¿cómo cierro? ¿Cómo me dirigiría? Pues yo diciendo de que hay un nuevo mundo, de que tenemos que despertar, que el único mundo posible que no sea ecocidio es un mundo donde hayamos resuelto de una tacada, porque son todos problemas, como bien decía Yayo, teoría de sistemas complejos, principios de emergencia. O sea, si resolvemos uno, resolvemos todo. Si no resolvemos todo, no resolvemos ninguno. Se trata de cambiar el sistema de producción, de consumo, el sistema, la mentalidad. Se trata de cambiar la cultura, una cultura del cuidado, una cultura de la paz. Y por tanto, ya yo creo que lo que va a pasar es que vamos a dejar esos ejes ya caducos, casposos, obsoletos, como el tema de izquierda-derecha, que ya nadie entiende qué son, ha quedado en el pasado, y nos vamos a ir a un esquema donde haya, por una parte, tribalismo, o sea, America First, mi cuñado y yo first, y el resto ya me olvido de ello, restablecemos muros, o planetarismo, que es derrumbamos muros, lo que pasó en el año 69 termino como inicio,
termino con esa imagen de la tierra que impresionó a tu padre, me impresionó a mí, a Antonio, a Yayo y a todos nosotros, de entender que habitamos en una sola casa y por tanto lo único que tiene sentido es el planetarismo, entender que hay que poner al planeta en el centro. Hace 500 años Europa dio luz al mundo poniendo al hombre como centro de todas las cosas. Hoy Europa tiene que volver a asombrar, a dar luz al mundo, esta vez poniendo el planeta en el centro. El planeta como centro de todas las cosas. Gracias porque lo vais a hacer posible. Gracias, Jesús. Yayo. Sí, a ver, yo creo que la tecnología es condición absolutamente necesaria, pero me parece que no es condición suficiente, ¿no? Es decir, que creo que, por ejemplo, cuando tú, si pudieras dibujar las pirámides tróficas de Silicon Valley, ves un poco todo ese mundo desmaterializado del valor añadido que se construye sobre esas fábricas en China donde la gente se tira por la ventana porque no aguanta y se suicida con las condiciones laborales, y que abajo tiene todo el extractivismo de minerales, pues de muchas personas y de explotadas, energía, claro, de minerales y energía me refiero, sí. en América Latina, es decir, un extractivismo absolutamente feroz, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la tecnología es una condición necesaria que va a ayudar, pero creo que lo que tenemos es fundamentalmente un problema ético y político que es preciso, en el sentido más noble de la palabra política, que es preciso resolver, ¿no? Yo creo que tenemos que combinar esa mirada global, es decir, de sentirnos parte, recuperar como una especie de conciencia de codependencia con la naturaleza y de interdependencia entre seres humanos, que es clave para reconstruir, pero yo le doy muchísima importancia a los entornos locales, precisamente por lo que tú estabas planteando de cómo dar los primeros pasos, ¿no? O sea, hay una mujer que a mí me encanta que se llama Joanna Macy, escribió un libro que se llama Esperanza Activa, que es muy potente, y ella lo que viene a decir es que la esperanza activa se construye primero sabiendo, sin retirar la mirada y sin escaparte el problema que tenemos, es decir, hay que mirarlo cara a cara. Yo, por ejemplo, soy totalmente refractaria a estos planteamientos que a veces vienen desde el propio ecologismo, que dicen no vamos a contar esto porque a la gente le da agobio, o habla de cuánto va a dejar pagar fulanito en la factura de la luz, pero no le cuentes lo del pico del petróleo porque no le interesa. Me parece de un elitismo ese tipo de planteamiento brutal, y creo que es despreciar precisamente las propias capacidades que tenemos las personas para ponernos en marcha y con otras, colectivamente, transformar las condiciones de existencia, ¿no? Por tanto, saber dónde estamos. Y ahí me parece que los medios de comunicación, que la educación en un sentido amplio, el arte en la forma de expresar, juegan un papel fundamental, y ya hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Y el siguiente planteamiento es que si yo quiero llegar allí, es decir, ir poniéndome en marcha para ir haciendo cosas desde ya. Es decir, yo creo que las utopías socialistas cometieron el gran error de plantear que había un hombre nuevo o una victoria final. Y el hombre y la mujer somos los de toda la vida, no somos nuevos, somos vulnerables, finitos, llenos de contradicciones, y no hay una victoria final, sino que hay caminos que vamos haciendo, porque no se llega a una situación estacionaria que ya no cambie, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en lo local se están poniendo en marcha muchísimas cosas que son muy importantes. Cuando se organiza gente en torno a la agroecología y con todas esas trabas burocráticas que tú dices, crean circuitos cortos de comercialización y se establecen cooperativas de consumo que permiten alimentarse de una forma distinta. Cuando hay cooperativas energéticas que empiezan a tratar y a dialogar con la energía de un modo diferente. Cuando construimos, pues por ejemplo, banca ética, que se dedica a financiar proyectos sociales y conectados con la tierra. Cuando nos organizamos en una asociación de padres y madres de alumnos de un cole, en una asociación feminista, en un grupo ecologista, en un sindicato, cuando vemos el sindicalismo que, por ejemplo, están haciendo las empleadas domésticas de territorio doméstico, las Kellys, que están reinventando el sindicalismo, ya estamos dando los pasos para caminar hacia otra cosa distinta. Por eso a mí lo que pasa en lo local me parece clave. Eso, y yo entendí lo que planteaba Antonio, no tanto como sumar a la regulación existente más regulación, sino darle una vuelta
a esas bases que permiten organizar la vida en común y que generan un planteamiento jurídico alternativo, del cual ya hay mucho, pero que necesitamos también, ¿no? Por tanto, yo diría, como decían los chinos, que una mano por el suelo y otra mano por el cielo nos son totalmente distintos y que la clave está en ponernos a hacer cosas ya sin que nos den permiso para hacerla, aunque no nos den permiso para hacerlo, ¿no? Antonio, ¿cómo ves tú esa transición? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo lo hacemos también a título personal para que no dé tanto vértigo? Sí, preguntabas cómo se puede llegar a ese mundo utópico deseado sin conflicto social. No se va a llegar sin conflicto social porque el conflicto social es lo que mueve la historia de la humanidad y lo único que hace avanzar. En cuanto a la superproducción normativa que tú dices y a lo que hacía referencia ya yo, sí que hay mucha en lo micro, pero yo me refería a lo macro, por mucha superproducción normativa que hay. Las transnacionales siguen haciendo lo que quieran, no acaban de tener una regulación vinculante. Y esa regulación se consigue a través de los movimientos sociales. Hablábamos antes con Yayo sobre lo que ha pasado en Chile, ¿no? Como una revuelta social acaba desembocando en un proceso constituyente que cambia absolutamente el paradigma de la regulación en un país, ¿no? Como un país absolutamente neoliberal como era Chile hasta ahora se va a ver con una constitución que es casi poesía leer lo que dice y cómo van a tener que conjugar ese modelo con ese nuevo paradigma jurídico al que se ha llegado a través de un conflicto social potentísimo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir por ahí la cosa, por organización, asociación. Aquí mismo lo estamos viendo en España, todo este asociacionismo en pueblos pequeños que se están poniendo en contra de proyectos extractivos en Galicia, en Extremadura, contra la minería a cielo abierto y que están consiguiendo repelerlos, ¿no? A base de que los alcaldes ven que tienen a la población en contra y sean del signo político que sea, se ven que no ganarían las próximas elecciones y ceden los terrenos municipales a las empresas y demás. Es decir, la organización hace muchísima fuerza, ¿no? Y creo que por ahí es por donde va a venir el... Y cuando hablas de conflicto social, entiendo yo que no tiene por qué ser necesariamente violento. Es decir, que puede ser simplemente revuelta, organización y, como dice Yayo, dar los pasos aunque no te den permiso para darlos. No tiene por qué ser violento, pero es que esta acción directa a la que hablábamos antes y que yo exploro un poco en la novela, en cuanto a sabotaje, en cuanto a ataques de infraestructura, no veo que haya violencia ahí, digamos. Y si nos vamos al Código Penal español, habla de robo con violencia en las personas, pero con fuerza en las cosas. Es decir, la violencia, para que sea tal, tiene que recaer sobre seres sintientes. Claro. Una cosa, una infraestructura no siente una fuerza en su contra. Violencia es otra cosa, es lo que utilizan estas grandes empresas, la violencia visible y también la invisible, ¿no? El envenenamiento de los ríos, que luego lleva a la producción de graves enfermedades y a la eliminación de poblaciones enteras, ¿no? Ni siquiera es terrorismo este ataque que empieza a darse ahora por puro hostigamiento de esta gente a infraestructuras extractivas, porque también otra vez yendo al Código Penal, el Código Penal dice que sí, que el ataque a infraestructura puede ser terrorismo siempre y cuando tenga como objetivo subvertir el orden constitucional. Estas acciones tienen casi por objetivo proteger el orden constitucional, o sea, no será el elemento subjetivo del tipo. O sea, y como te decía antes, es que en el punto en el que estamos no creo que estemos en condiciones de descartar ninguna acción, por supuesto, no violentas, pero es que esto no son acciones violentas. Creo que hay que ir construyendo un relato sobre eso, porque se va a empezar a dar cada vez con más frecuencias. No lo van a querer vender como terrorismo y como acciones violentas, y tenemos que tener preparado un discurso para, si no hacer apología de esto, tampoco descartar como coadyuvante de otras vías. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo ya, María, ya he estado mirando el reloj, ya sé que estamos en el tiempo límite, he aprovechado hasta el último minuto. Espero que lo hayáis disfrutado, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que es realista, está aterrizado en la realidad, que es fundamental, como dice Yayo,
para convertirnos en una humanidad madura y considerar a cada uno de nosotros como seres maduros y dar lugar al cambio, hay que aterrizarlo, pero sumamente esperanzador, porque yo creo que cree en nuestra naturaleza creativa, innovadora, pacífica, colaborativa. Por lo tanto, cojámoslo con ánimo, son tiempos muy complejos, pero debemos de considerarnos seres muy afortunados de ser protagonistas de este momento, de este cambio, y cada uno de nosotros podemos aportar en nuestra esfera y debemos aportar a que ese cambio se dé de la mejor manera posible y con el menor sufrimiento posible, y si da lugar a ello, que nos sirva para aprender, para llegar a ese lugar que ellos nos han dibujado tan bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos.